no debemos imitar la caída de David. Pero si caímos, tenemos un modelo de cómo levantarnos espiritualmente. Hemos visto ya en Salmo 51 el grito para la misericordia de Dios, con que empieza el arrepentimiento verdadero. En versículos 1 y 2 hemos visto que este grito para la misericordia del Señor viene de un sentido y conocimiento de pecado personal. Ahí en versículo 3, con la palabra ¿por qué? ¿Por qué yo reconozco mis rebeliones? Este grito para la misericordia de Dios no es solamente una forma de palabras, pero viene de un corazón encargado con el sentido y convencimiento de pecado. En versículos 4, 5, 6, David continúa confesando su pecado y no introduce más cosas necesariamente, pero sí aumenta su sentido de la gravedad de su pecado. En versículo 3, yo reconozco mis rebeliones. Este reconocimiento tenía sus contenidos, no era simplemente una forma de palabras. Y en estos versículos, David expresa la gravedad de su pecado. Y esto nos ayuda. Esta mañana vamos a enfocarnos en este sentido de la gravedad del pecado. Después continuamos con las peticiones de un pecador con corazón quebrantado, comenzando con versículo 7. Pero en estos 3 versículos tenemos una vista de la gravedad de pecado. Y esto nos ayuda en 2 maneras. Expone el que hace una confesión superficial y ligera. Porque sabemos por la Biblia que hay una confesión de pecado que es superficial. Por ejemplo, en Salmo 78 tenemos la historia de Israel y su desobediencia, los castigos del Señor sobre los hijos de Israel. Y también dice que gritaron al Señor y buscaron al Señor, pero con corazón doble, y volvieron a su pecado. Si hay una confesión al Señor que es superficial y que es falsa. Y estos versículos exponen esta confesión superficial, pero también ayuden en otra manera también, porque David tenía este sentimiento de su pecado y la gravedad de su pecado. Y debajo de esta nube oscura, debajo de esta carga pesada, David clamó al Señor para su misericordia y recibió perdón y restauración. Salmo 51 nos enseña que hay misericordia con el Señor para pecadores grandes. 2 cosas al mismo tiempo. Salmo 51 no deja sentir cómodo el que está jugando con Dios y usando palabras simplemente. Al otro lado, al otra mano, este salmo da consuelo al pecador con corazón quebrantado. Vamos a ver 3 cosas en estos 3 versículos
tres cosas que llevaron a David a un sentido profundo de su pecado. Three things that brought David to a deep sense of his sin. En primer lugar, David entendía que es Dios. La pregunta del catecismo que vamos a ver en la clase de hoy, ¿qué es Dios? David entendía que es Dios. David understood, what is God? Si tienes pensamientos pequeños de Dios mismo, vas a tener pensamientos pequeños de tu pecado. Pero con una vista de Dios en su grandeza, esa te va a llevar a un sentido profundo de pecado. ¿Qué entendía Dios? ¿Qué entendía David confesando su pecado? Entendía David que Dios es Dios. No tengo palabras mejores que esos. Dios es Dios. No hay nadie como el Señor. Porque confesando su pecado, David dijo, contra ti solo he pecado. Claro que David pecó contra Dios, pero cuando lo dice otra vez y dice contra ti solo he pecado, nos da luz y entendimiento, porque claro que David pecó contra Betsabé, contra Urías, pero esas cosas no importaban en comparación con el pecado de David contra Dios mismo. ¿Por qué? Por supuesto, suponga que hubieran muchos dioses. En ese caso, David tendrá que decir contra ti y ti y ti y ti he pecado. Muchos dioses. Pero este texto es una prueba que hay un solo Dios. También este texto es una prueba que las criaturas no son nada en comparación con el Dios vivo y verdadero. Por ejemplo, tenemos también el testimonio de Isaías. Isaías 40 y versículo 17 dice, como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es, menos que nada. Claro que David pecó contra Betsabé, pero Betsabé fue hecho en la imagen de Dios. Sí, David humilló a Betsabé, pero cuando humilló a Betsabé, deshonró el creador de Betsabé. Él pecó contra la majestad del Rey de los Reyes. Su pecado no era solamente contra hombres, pero en primer lugar contra Dios mismo. Es como esto. Era como los ángeles rodeaban el trono, adoraban el Rey de los Reyes, viéndolo en su majestad, y David entró delante del trono de Dios y escupió en el rostro del Rey. Porque no simplemente deshonró a Betsabé, deshonró el Señor. Esta es la naturaleza de pecado. Pecado es una cosa mala en que no hay bueno. El pecado en su naturaleza
es totalmente opuesto al ser y gloria de Dios. Cada vez que pecas contra la gloria de cada uno de los atributos de Dios. Con un pecado de inmundicia, David pecó contra la santidad de Dios. Con un pecado de injusticia, quitando la vida de Urías, David pecó contra la justicia de Dios. Con un pecado donde David trató de cubrir su culpa, David pecó contra la omnisciencia de Dios, así como Dios era sin la habilidad de verlo. Pecó contra la majestad de Dios. Contra ti solo he pecado. Personalmente, tienes tú este sentido de que es tu pecado. En la confesión de pecado tiene que ver con la gloria de Dios en primer lugar. La confesión de pecado no es una manera de quitar la ira de personas que hemos ofendido. En primer lugar, la confesión de fe es una manera de glorificar a Dios. Y puedo mostrártelo. Porque en el libro de Josué, en capítulo 7, Josué dijo así a Acán que cometió pecado en las cosas santas. Josué 7:19. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria ahora a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Da gloria a Dios, dale alabanza. Es lo que tienes que hacer en confesando tus pecados. Si haces una confesión pequeña, sí he pecado, pero nadie es perfecto. Mi error era pequeño, era pretextos. Tengo culpa, pero no tengo toda la culpa. Con esa confesión, quitas gloria del Señor. Pero con una confesión amplia, glorificas al Señor. Yo he pecado contra un Dios grande y lleno de majestad. Él es recto, yo soy el pecador. No tengo pretexto. Con ese tipo de confesión, glorificas al Señor. También, este punto, contra ti solo he pecado. Claro que sí, pecó contra hombres. Pero, ¿quién fue ofendido por el pecado de David? ¿Quién has ofendido con tu pecado? Es Dios. Y por eso vino Jesús. Vino Jesús, el Hijo de Dios, y no hizo un pago al diablo. Hizo un pago al Dios, porque Dios era ofendido por los pecados de la gente de Jesús. El pago del pecado es la muerte. Un pago debido a ¿quién? A Dios, el juez. Jesús en sus sufrimientos trató con Dios mismo, este Dios santo y grande, y recibió en su cuerpo y alma la ira de este Dios ofendido. Sin esta propiciación
no podemos ser reconciliados a Dios. Necesitamos el Cordero de Dios. Bueno, Dios entendía que es Dios, un Dios sin rival, un solo Dios. David y todos nosotros hemos pecado contra este Dios tan grande. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Un solo Dios está mirando a todas las cosas. Proverbios 15:3 nos enseña que los ojos del Señor, de Jehová, están en todo lugar mirando a los buenos y los malos. Dios va observando todo lo que pasa. Y en el pecado de adulterio en particular, el adulterio trata de cubrir lo que hace. Y Natán dijo a David, has hecho esta cosa en secreto, pero yo voy a dar tus concubinas a otro delante del sol y delante de todo Israel. Y dijo Job, siervo del Señor, Job 24, hablando del adulterio, dice, el ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo, ningún ojo me verá, y esconde su rostro. Tiene vergüenza el adúltero de ser visto por hombres. Cubre su rostro. Y hoy mismo es muy fácil entrar en mirando cosas de inmundicia en secreto, en 5 segundos en el teléfono y nadie va a saber. Pero Dios sí sabe. Y Dios, sus ojos ven todo lo que pasa. Por eso, en su arrepentimiento, David honró la omnisciencia de Dios. He hecho lo malo delante de tus ojos. También Joab sabía algo de lo que pasó, pero Joab tenía su amor para David y no resistió la voluntad de David en este plan pecaminoso. Pero delante de los ojos del Señor no hay parcialidad. David no escapó porque él era rey. El Señor es el juez justo. Dios está mirando. Dios es justo. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y todo el mundo va a ver que Dios es justo como juez en tu palabra y en tu juicio, para que seas reconocido justo en tu palabra. Claro que Dios es justo, pero su justicia va a ser mostrada delante de todos. Cada persona en este cuarto va a reconocer en el día postrero que Dios es justo en su palabra y cuando castiga, que Dios nunca sobrepasa las líneas de justicia, y cuando Él echará los impíos en el infierno, no va a pasar la línea de justicia. Todos van a reconocer que Dios es justo en su conciencia. Toda lengua va a confesar que Él es Dios. Pero
Hoy mismo, el Señor nos llama a reconocer delante de ese día que Él es justo cuando castiga. David pedía la misericordia del Señor. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Mientras pedía la misericordia de Dios, él confesó que mereció la justicia de Dios. Sí debemos llamar al Señor para su miseria, pero al mismo tiempo debemos confesar que no merecemos esta misericordia, que merecemos todo castigo, sí, que merecemos el infierno. Por gracia, David conoció esto. Y en la manera que el Señor salva, siempre glorifica su justicia. Y David no deseó salvación con deshonra a la justicia de Dios. Y es interesante que este versículo, última parte de versículo 4 en Salmo 51, viene también en Romanos 3, en un capítulo que trata mucho del pecado del hombre. En Romanos 3, aquí viene en versículo 4, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando seas juzgado. Y en capítulo 4 de Romanos, también oímos las palabras de David. Romanos 4:6, como también habla de la bienaventuranza del hombre al cual Dios atribuye justicia sin obras. Sí, necesitamos una justificación delante del juez. ¿Cómo viene? No va a venir por obras, pero viene por fe en Cristo solamente. Delante del juez debemos reconocer nuestros pecados, clamando para una justicia afuera de nosotros, la justicia de Cristo, recibido solo por fe. Dios es grande, justo, puro. ¿Tienes este conocimiento de quién es Dios? Sin un entendimiento de la grandeza de Dios, pecado va a parecer como algo pequeño, pero eso no es. Si tienes confesiones pequeñas y ligeras, no has experimentado este arrepentimiento verdadero. Y hoy el Señor te está llamando. Pero si has experimentado este sentido, que tu pecado es profundamente grande, sí hay misericordia con el Señor para tantos pecadores como ti, como yo. David entendía que es Dios, por eso hizo un gran confesión. En segundo lugar, David entendía su pecado original y por eso hizo una confesión grande. Versículo 5. Aquí como exclamación, anda pensando en la grandeza de su pecado. Aquí no porque está llamando a atención el Señor o como el Señor no entiende esto, pero es por el sentido fuerte que tenía en su alma que grita, aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David entendía su pecado original. David understood his original sin.
Y eso lo llevó a este sentido profundo de pecado. ¿Por qué decimos pecado original? ¿Por qué esta palabra original? Hay tres cosas. En primer lugar, pecado original porque viene del hombre original que era Adán. Y aunque versículo 5 no menciona directamente a Adán, claro, está en el contexto de la Biblia, en Génesis 2 y 3, y con gran claridad en Romanos 5 y versículo 12. Y la muerte así pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En ese capítulo trata de Adán y su lugar como cabeza en el pacto de obras. Todos en Adán pecaron contra Dios. Adán era la cabeza del ser humano en ese pacto de obras, y lo que hizo Adán, todos nosotros hicimos en él como nuestra representativa. No es que llegamos a ser pecadores cuando imitamos a Adán, porque David habla de un tiempo cuando estaba en el vientre de su madre, cuando no tenía la capacidad de ver, de pensar, de imitar, de actuar. En ese tiempo ya era pecador. Adán era cabeza. ¿Y por qué somos sus descendientes de Adán en la manera ordinaria? Su culpa está imputada a todos nosotros. Y por eso necesitamos una cabeza nueva. Necesitamos un Adán segundo. En la manera que vino la culpa, muchos, tristemente, pelean contra el Señor en ese asunto. No es justo que la culpa de Adán es nuestra culpa. Pelean contra el Señor en eso, pero en la manera que vino la culpa, viene la justicia. El hecho de un representativa y el hecho de un representativa. La justicia de Jesús como cabeza está imputada a todos sus miembros por fe. Gracias a Dios. ¿Por qué pecado original? Porque viene del hombre original, Adán. En segundo lugar, pecado original, porque tiene su origen con nuestra origen. El pecado original en tu ser es tan antiguo que tu existencia. Porque habla David así: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. David no acusaba a sus padres en este versículo, pero David se acusaba. No dijo que el lecho matrimonial es algo sucio, o que el hecho de su padre y su madre era algo de inmundicia. De hecho, en Salmo 10,
50:16, David habla de su madre como la sierva del Señor. Ella era una mujer piadosa. No acusa a su madre, pero David se acusa en este versículo. Está diciendo, mi naturaleza es pecado. Por naturaleza soy hijo de ira. El primer día de mi existencia yo era pecador. Y la culpa del pecado está imputada directamente de Adán a todos sus miembros, todo miembro del ser humano, excepto a Jesús, pero la corrupción del pecado pasa en una manera misteriosa, pero pasa de padre a hijo. Y por eso hay que entender el bebé que vimos, el bebé tan dulce, es pecador horrible delante de los ojos del Señor. Y hay que entender la necesidad de el nacimiento nuevo. Con nuestro primer nacimiento traemos en este mundo una naturaleza corrompida en todas sus partes y extraviando de las sendas del Señor y totalmente opuesta a la ley de Dios. Necesitamos un nacimiento nuevo. Si hay un árbol que está mal y no lleva frutos, no podemos simplemente tomar manzanas del supermercado y poner las manzanas en las ramas de un árbol muerto. ¿Qué necesita el árbol? Necesita ser renovada completamente. Y así con el hombre. Hombre por naturaleza está muerto. Y no necesita simplemente unos hechos buenos en el hombre exterior. Necesita un cambio completo en su naturaleza. Y es el nacimiento nuevo. Y comparamos lo que dice David con lo que dijo el Señor Jesucristo. Salmo 51, Juan capítulo 3. David dijo que en pecado me concibió mi madre. Dijo Jesús, Juan 3, 6, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No podemos decir, tengo buena educación. Mis padres me formaron con buenos hábitos. Yo estaré bien en el día del juicio. No, necesitamos un nacimiento del Espíritu de Dios, una obra soberana. David confesó su pecado como algo grave, entendía su pecado original. ¿Por qué original? Porque viene del hombre original, porque tiene su origen con nuestro origen, y también pecado original, porque este pecado original es el origen de todos nuestros pecados actuales. David tenía la inclinación a hacer estos crímenes que hizo desde el vientre de su madre, desde la matriz. David, por naturaleza, era adúltero y homicidio. Si imaginamos un gigante, el gigante puede hacer mucho daño, pero
En este momento, imagina que el gigante está durmiendo. Pero viene la hora cuando el gigante se levanta y hace daño. Todavía el gigante existe y está presente. No se mueve en todo momento, pero sí existe. Este gigante terrible de pecado original estaba en la naturaleza de David en el vientre. Cuando él era bebé, cuando él estaba muy cerca a Dios en el desierto, huyendo de Saúl, su alma tenía sed para Dios. Todavía el gigante estaba ahí. Y en un tiempo de prosperidad, por falta de velar y orar, se movió el gigante que estaba en la naturaleza de David. Y esto nos debe llevar a humillación, porque cada uno de nosotros, aunque no hemos cometido los crímenes de adulterio, homicidio, sí, tenemos esos pecados en nuestros corazones. Tenemos las semillas de cualquier tipo de pecado adentro. Si hay algo si vimos un serpiente, hay algo en el serpiente que odiamos. Hay peligro en el serpiente. Pero si vemos un nido de huevos de serpientes, 100 huevos de serpientes, es algo mucho más abominable, porque de ahí viene 100,000 serpientes. Es como el corazón del hombre. Aunque no vimos pecado actual, hay el pecado original. Tienes una fuente de maldad adentro de ti. Por eso debemos humillarnos delante de los ojos del Señor. Cada uno de nosotros debemos decir, yo no soy mejor que David, aunque no he cometido adulterio, homicidio. No soy mejor que él. Hay que clamar al Señor por su misericordia. Hay más pecado en nuestra naturaleza que hay en nuestra vida. ¿Por qué? Gracias a Dios, el pecado adentro está refrenado por varias cosas. Gracias a Dios. Pero hay más adentro que hay afuera en la vida. Por eso hay que humillarnos, confesar nuestro pecado, clamar la misericordia de Dios y velar y orar. Hay que venir a Cristo. Hay una fuente de maldad adentro de ti. Necesitamos otra fuente. El fuente es Cristo. Las Escrituras nos dicen, en este día estará abierto un fuente para el pecado y inmundicia. Y es Cristo, su sangre, su espíritu. Tú tienes esta fuente de maldad. Ven al Salvador. Él es el fuente de limpieza. Primeramente Dios, más sobre eso esta tarde. David entendía su pecado original. Y en el tercer lugar, otra cosa que David entendía. David entendía la importancia de las cosas interiores. En versículo 6, David understood the importance of the things inside.
He aquí, dice, él anda clamando, exclamando, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. David cometió un pecado de suciedad, un pecado de homicidio, pero también cometió un pecado de falsedad. Porque dice, tú amas la verdad en lo íntimo. Hubo una falta de verdad en el corazón de David. Es muy probable que durante los 9 meses en que David no había confesado su pecado al Señor, es muy probable que continuaba haciendo hechos religiosos, que fue al templo, que adoraba al Señor, pero hubo una falsedad en sus hechos exteriores. No hubo verdad adentro en el corazón. Y en este momento, David confesó al Señor que él era como fariseo. El hijo de David dijo, no laves simplemente el exterior del vaso, mientras el interior está lleno de inmundicia y pecado. Y David, en este momento, confesó el pecado del corazón. Políticos han cometido crímenes, adulterio o otros crímenes. Hay veces en que el político ha sido descubierto delante del país. Y tristemente, en esas situaciones, en la mayoría de los casos, el político pone su enfoque en reparando su reputación delante de los hombres. Pero David, aunque ha cometido un escándalo público y todo el país sabía de su escándalo, ¿dónde ponía David el enfoque? En su corazón, que ama el Señor. Él ama la verdad en lo íntimo. ¿Dónde está tu enfoque? Hay una tristeza sobre pecado que viene cuando la vergüenza pública de un pecado viene en la vista del público. Pero una persona puede tener esa tristeza sin el arrepentimiento verdadero. Pero en el arrepentimiento verdadero hay una tristeza porque yo no he amado con verdad en el corazón, con integridad. Yo no he amado y servido al Señor. No lo he dado a Él lo que Él merece. En Salmo 50:19, David, si era David, habla de eso. Versículo 80. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Puso el enfoque en la integridad del corazón. Y cuando ponemos el enfoque ahí, vamos a escapar vergüenza delante de los hombres. Pero el Señor busca un corazón verdadero y con integridad. En ese versículo empieza esperanza. Porque en este salmo
andamos bajando. Y es apropiado para un pecador en la presencia del Señor. Reconozco mis rebeliones. Y habla de tan grande es su pecado. Viene a clamar, he aquí, en maldad he sido formado. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Pero con esto empieza esperanza. Porque si Jehová ama algo, Jehová va a obtener la cosa que ama. Como dijo Jesús, Juan 4, que los adoradores verdaderos deben adorar al Padre en verdad y en espíritu, y el Padre busca ese tipo de adoradores. Lo que el Señor ama, lo que el Señor desea y busca, va a obtener. De hecho, la segunda parte del versículo 6 viene en una forma en el hebreo que suele traducir como futuro. En lo secreto me va a hacer comprender sabiduría. Es una promesa. Porque el Señor ama verdad en lo íntimo, va a dar lo que requiere. Hay esperanza. Y con eso debemos, sí, humillarnos confesando sin pretexto el pecado. Y a él que se humilla, el Señor da gracia y da entendimiento adentro. No puedo arreglar las cosas adentro en el corazón, pero hay un Dios de gracia, el Dios Trino, que sí va a lavar y en el interior, en el corazón, va a enseñar sabiduría al necio. Gracias a Dios. Y ojalá que todos busquen la misericordia de este Dios. Estos versículos exponen un arrepentimiento falso que viene con un sentido ligero de pecado. Pero estos versículos también consuelan. El que tiene un sentido profundo de su pecado, hay misericordia con Dios para pecadores grandes. Gracias a Dios. Y puestos en pie, vamos a orar.